Clase 4. Vamos a denominarla a esta gráficas de las funciones trigonométricas. Yo voy a hacer la gráfica de 3 funciones. Y les voy a dejar como tarea 3 la gráfica de las 3 que faltarían. Vamos a hacer la gráfica, ¿no?, de la función y le vamos a dar forma de función. A ver. Nosotros denominamos, por ejemplo, la función seno, ¿no? Le denominamos seno de un determinado ángulo, que generalmente le denominamos teta. Esta de aquí, ¿no?, la podemos convertir. El ángulo teta le podemos convertir en una variable. Es decir, que teta vaya cambiando conforme, ¿no?, conforme cambia este ángulo, cambiará el resultado. Entonces, para poder saber el resultado de esto, nosotros manejamos lo que se denomina ya propiamente, ¿no?, una función. Es decir, una función se hace que dependa, ¿no?, de un valor independiente, en este caso teta. Esta sería la nomenclatura, ¿no? F se le diría como función, ¿no? Esta función f de teta sería la función, por ejemplo, seno de teta, que sería sen teta. F siendo una función se lee, ¿no es cierto?, f de teta. La forma de leer esto, ¿no?, sería f de la letra, ¿no es cierto?, f de. D es de dependiente, ¿no? F es dependiente de teta. F de teta. Así se leería, ¿no? No olviden que yo confío en que ustedes ya saben el alfabeto griego. Saben cómo se llaman las letras griegas, porque son las que vamos a utilizar para la trigonometría. Si tienen alguna duda sobre el alfabeto griego, pueden consultar en internet o en algún libro, casi todos tienen este alfabeto. Una función de teta, ¿no?, una f que depende de teta, puede ser, por ejemplo, seno de teta. Eso quiere decir que tendríamos a saber 6 funciones, ¿no? Una f de teta, seno de teta. Una f de teta que sería coseno de teta. Una f de teta que sería tangente de teta. Una f de teta que sería secante de teta. Una f de teta que sería cosecante de teta. Y una f de teta que sería cotangente de teta. Esas serían las 6 funciones trigonométricas, ¿no?, de las cuales ya hemos podido calcular el resultado de varios ángulos, ¿no? De 0 a 360, los ángulos que ya hemos convenido que se deberían saber. Primera cosa. Segunda cosa, una función f de teta igual a seno de teta debería poder ser representada en base a sus ángulos. Estos ángulos, ¿no?, de teta se debería poder representar en grados, ¿no?, y también se debería poder representar sin que exista variación, obviamente, ¿no?, en los resultados, en radianes. Sabemos que existe una correspondencia entre grados y radianes, por lo tanto debemos saber los valores de los ángulos tanto en grados como en radianes. Es decir, si es que yo puedo hacer un cálculo para 0 grados, tendré que saber que sus 0 grados son 0 radianes. Si puedo hacer un cálculo para 30 grados, por ejemplo, yo tendré que saber que ese cálculo para 30 grados es equivalente al cálculo que yo puedo hacer para pi sobre
6, ¿no es cierto? Radianes. Entonces, estas correspondencias deberían, más bien ya les voy a coger, les voy a listar, ustedes saben que estas son las que deben conocer, ¿no es cierto? 45 grados son los cálculos que corresponden a un ángulo en radianes de pi sobre 4 radianes. Un ángulo de 60 grados es lo que corresponde a un ángulo de pi sobre 3 radianes. Una forma de imaginarse pi, hay una forma aquí muy sencilla de hacerlo, es en base a esto que vimos con los ángulos suplementarios. Es decir, la medida de pi es 180 grados. O pi radianes. Si es que pienso en eso, pues un ángulo de 30 grados y 180 dividido para 60, ¿no es cierto? Me va a dar justamente 30 grados. Si divido 180 para 4, me va a dar 45 grados. Entonces, esa más o menos es la forma de ir viendo esta correspondencia. 90 grados es pi sobre 2 radianes. ¿No? Y así se puede ir sacando del resto de ángulos. ¿No? Yo lo que les recomendaría es de que en la tarea 2, como ustedes ya tienen todas las columnas, ¿no es cierto?, para valores de ángulos, ¿no es cierto?, pongan una columna, añadan una columna al inicio o al final, tal vez ya solo les queda al final. ¿A cuánto corresponde ese ángulo? Si, por ejemplo, lo están haciendo para 30 grados, ustedes tendrán que saber que esos 30 grados son pi sobre 6 radianes. De tal manera que si se les pregunta en grados o si les preguntan radianes, pues ustedes van a saber sin ningún problema. ¿No? Hagan entonces este ejercicio hasta los 360 grados. ¿No? 360 grados, que sería 2 pi radianes. Alguien puede preguntarse, ¿no? Y de 150, ¿cómo hacemos? 150 es lo mismo, ¿no? Si pi es 180, entonces lo que estamos haciendo es multiplicando, ¿no es cierto? En este caso, los 150, más bien, perdón, estaríamos dividiendo, ¿no es cierto?, para 180. Entonces, si divido 15 para 180, más o menos les quedaría así, ¿no? 150 dividido para 180 por pi. Es eso lo que están haciendo. Entonces, se van los ceros, ¿no? Se van aquí la tercera, por ejemplo. Sí, la tercera sería 5 y la tercera aquí sería 6. Es decir, 150 grados de 5 sextos de pi radianes. ¿Se ven? De esa forma pueden ir haciendo. Bueno, entonces quedamos que las variaciones del ángulo van a ser, sea en grados o sea en radianes. Ustedes tienen las correspondencias y saben cuál es cuál, ¿no? Teniendo eso en mente, habiendo sabido lo que es el círculo trigonométrico y habiendo hecho la tabla, ¿para qué sirve la tabla? La tabla sirve para que se pueda representar esto en un plano cartesiano. Ustedes me dirán, pero esa representación, ¿no es cierto?, era para pares ordenados. Sí, pero si ustedes se fijan, si aquí tienen, por ejemplo, seno, el seno de 30 grados, ¿no es cierto? Ustedes habían hecho y habían dicho que es igual a 1 metro. La idea es que ahora esto de aquí le vean como un par ordenado. Si ustedes regresan a su tabla, van a ver que tienen cientos de pares ordenados. Porque cada ángulo sería con cada, ¿no es cierto? Cada ángulo sería con cada función. Por ejemplo, 30 grados con coseno les va a dar raíz de 3 sobre 2. Eso quiere decir que tengo aquí entre este y este otro par ordenado. Es decir, aquí ya tengo dos pares ordenados. Este con este y este con este. Con cada ángulo tienen 6 pares ordenados. Seno, coseno, cotangente, todas las funciones trigonométricas. Y así, de cada ángulo van a tener 6. Justamente eso es lo que nos permite hacer una representación. Voy a hacer una representación de este tipo, ¿no? Con grafo y punto.
les voy a ir preguntando para que ustedes me vayan diciendo y vamos a ir completando aquí, en este plano cartesiano, XY, de 4 cuadrantes. Voy a hacer primero la parte positiva y luego vamos a ver cómo podemos razonar qué pasaría con los valores negativos. Y vamos a ir viendo si cada función es de tipo par o de tipo impar. Eso se puede saber viendo cómo funcionarían los ángulos negativos. A ver, entonces vamos a comenzar acá, ¿no? Voy a ir representando en este eje, ¿no? Valores de grados y radianes. Con la correspondencia me bastará poner en grados o en radianes, ¿no? Voy a preferir el radian, porque del radian ustedes pueden pasarse y saber qué grado es, o qué ángulo es en grados. El primer ángulo que yo colocaría es entonces este de aquí, ¿no es cierto? 30 grados, o lo que es pi sobre 6. Y un poquito más pegado a este, apenas con 15 grados de diferencia, ¿no? Estaría el ángulo pi sobre 2. Entonces, mi escala va a ser esta de aquí. Mi escala va a ser pi sobre 2, aproximadamente a la misma distancia. Ustedes pueden hacer esto con regla, ¿no es cierto? Deciden que cada 2 centímetros o cada centímetro, su diferencia va a ser de pi sobre 2 radianes. Entonces aquí sería, ¿no es cierto? Pi sobre 2 aquí más pi sobre 2 acá, esto ya sería pi. Aquí estaría, ¿no es cierto? Más pi sobre 2 sería 3 medios de pi. Más pi sobre 2, aquí sería 2pi. ¿Qué ángulos importantes tengo de 0 a 2pi? Los que inician, ¿no? Son los más importantes. En todo caso, hasta 2pi ya he cubierto los 360 grados. ¿Por qué es importante que ustedes sepan los valores de ángulos hasta 360 grados? Porque están cubriendo un periodo, una vuelta total de la circunferencia. Pero esa circunferencia ya no lo vamos a representar ni en el plano ni en el círculo trigonométrico, porque eso ya hicimos. Ahora vamos a ir apuntando los resultados en función de ángulo, como una función. Para eso la escala que estoy haciendo es en función de los ángulos que ya obtuve, es decir, esto de aquí sería 45 grados. Esto de aquí sería 180 grados. Perdón. Pi sobre 2 sería 90 grados, ¿no? Pi sobre 4 sería 45, entonces. A ver, aquí estaría 45, aquí estaría 90, entonces este de 30 sería más acá, ¿no? Aquí estaría pi sobre 6. Y aquí le dejaría para pi sobre 4. Pi sobre 4 está a la mitad de pi sobre 2. De ahí sí está cada pi, ¿no? Cada pi sobre 2. Estaría un marcador hasta llegar a 2pi. Veamos estos primeros ángulos, ¿no? El pi sobre 3 estaría más o menos 60 grados, más o menos estaría. A ver, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar la función y voy a poner dentro el ángulo. El primer ángulo que tengo, evidentemente, es 0 radianes, ¿no? Como yo tengo que hacer un f de teta igual al seno de teta, la representación que necesito es la siguiente. F de 0 radianes sería seno de 0 radianes. Seno de 0 radianes equivale a seno de 0 grados. Si es que yo veo mi tabla, veo que eso ha sido 0. Por lo tanto, este de aquí con este de aquí forman un par ordenado. Este sería el ángulo, y f de 0, este resultado de aquí, ¿no? Sería el valor de seno de ese ángulo. En este caso, seno de 0. El seno de 0 ha sido 0. La escala aquí en y le voy a hacer distinta a la de acá, porque los valores que me arroja la función son valores numéricos. El valor numérico voy a suponer que me va a arrojar, ¿no? En valores que están en 0,5 hasta 1.
Le pongo esa escala porque esa es la que conviene para la función seno. Aquí voy a hacer la representación de la función f de θ igual seno de θ. Entonces acá estoy poniendo escalas en función de pi, y acá estoy haciendo escalas en función de resultado de la sustitución de un valor en radianes para obtener el seno de ese ángulo. Entonces lo que obtengo es un valor numérico, ¿no? El seno de 0 es 0. Pero también voy a necesitar valores negativos. No puedo cambiarle la escala, así que aquí estará menos 0,5. Y más acá abajo estará menos 1. A ver, el seno de seno es 0, es decir, parto de aquí. Luego obtuve que el seno de 30 grados, ¿cierto? O de pi sobre 6, sería f de pi sobre 6. F de pi sobre 6 sería el seno de pi sobre 6. El seno de pi sobre 6, según esto, es el seno de 30 grados, es decir, 1/2. 0,5. Es decir, con pi sobre 6 tengo un valor X. Ese sería el siguiente para ordenar. Yo tengo que unir los puntos, ¿no es cierto?, que vaya colocando para poder completar lo que nosotros denominamos un grafo. En otras palabras, lo que tengo aquí, ángulo y función, es el grafo. Y los que tengo aquí son puntos del plano. El siguiente sería 45, es decir, pi sobre 4. El seno de pi sobre 4, ¿cierto? Seno de pi sobre 4 sería seno de 45, nos había dado raíz de 2 sobre 2. La raíz de 2 sobre 2 va a ser más de 0,5. Si quieren saber exactamente, ¿no?, lo pueden calcular. ¿Cierto? 0,7. Eso lo pueden ir verificando, ya saben, ¿no?, aquí en la calculadora. El resultado, raíz de 2 sobre 2 de 0,7, para poder ubicar aquí en la escala, ¿no? Pi sobre 4. 0,7 aproximadamente antes del 1. Podría ser ahí. Luego tendría el valor de pi sobre 3, ¿cierto? F de pi sobre 3 sería el seno de pi sobre 3, o sea, 60 grados. El seno de pi sobre 3 o 60 grados, habíamos visto que sería la raíz de 3 sobre 2. Y la raíz de 3 sobre 2, ¿no es cierto? Lo pueden calcular fácilmente. Habíamos visto que era 0,86. Es decir, este valor de pi sobre 3 tendría un par ordenado ya mucho más cercano a 1. Y el pi sobre 2 llegaría al valor máximo que puede obtener el seno de pi sobre 2, que sería seno de 90, ¿cierto? Y el seno de 90 como máximo podría ser 1. En pi sobre 2 tendría aquí. Estos valores hasta 90 son claves, porque me va a permitir construir la primera parte de la gráfica. La gráfica se construye uniendo los puntos, ¿no es cierto? Sube de esta forma y aquí, o hasta aquí. En base a mi escala se da ese desarrollo, y a partir de allí, ¿no?, la función veo que empieza a decrecer, porque el siguiente será el f de 120. Y 120, ¿no es cierto? Si es que ustedes hacen la transformación, sería 120 para 180. Pueden sacar la sexta 2, la sexta 3. Es decir, es 2 tercios, siempre va a ser por pi, ¿no? 2 tercios de pi. F de 2 tercios de pi va a dar seno de 2 tercios de pi. Y ese ángulo en el que se pasa este 30, porque luego ya todo es cíclico, ¿no? Todo se repite a valores de ángulos suplementarios,
¿no? Y conjugados. Ese de aquí ya se pasó de 90 a 120 grados, y el seno de 120 grados, ¿no es cierto? En su tabla, ustedes verán que decrece, ¿no es cierto?, a raíz de 3 sobre 2. Es decir, si aquí ponen ustedes, ¿cierto?, el valor de este valor intermedio, ¿no es cierto? En este caso sería, a ver, 2/3 de pi, ¿no es cierto? Los 3/4 de pi. Y el de 150, que era los 5/6 de pi, que ya está mucho más cercano a pi, ¿no? A ver, voy a ponerle este de aquí, que sería pi 3/4 de pi. Y este de aquí, que es 5/6 de pi. Lo que estoy haciendo en este momento son los 2/3 de pi. Empieza a decrecer de la misma forma en la que subió, ¿no? El f de 3/4 de pi es el seno de 3/4 de pi. Eso me daría, ¿no? Es como que me voy por este camino y regreso por este mismo. Es decir, así no tengan la tabla, ¿no? Es fácil volverse por aquí. Siguiente será raíz de 2 sobre 2, lo que estas relaciones de raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, 1/2, 1, 0, en lo único que difieren en la forma en la que suben o bajan, ¿no?, es en el signo. En este caso bajan con el mismo signo. Eso ocurre en seno. El f ya no necesita ni siquiera calcular. El f siguiente, que sería 5/6 de pi, ¿no es cierto?, es el de 150 grados. El de 5/6 de pi, ¿no es cierto?, decrece de esta forma que tendrá un valor de 1/2. Por lo tanto, el f cuando llegue a pi, a 180 grados, ¿no es cierto?, el seno de pi, ustedes ya sabrían que decrece a 0 nuevamente. En otras palabras, cada ángulo de aquí se repite, ¿cierto? Este se repetirá aquí en 0,5. Y en pi volverá a ser 0. ¿De qué manera? De que esta curva de aquí, ¿no es cierto?, se desarrolla en forma simétrica hacia acá y forma una onda. Esto es típico de estas funciones trigonométricas, a las que en el futuro también ustedes les conocerán con el nombre de, a ver, pi, periódicas. Estamos viendo la justificación de por qué las funciones trigonométricas son funciones periódicas. Son funciones periódicas porque se comportan de una manera similar, ¿no?, de acuerdo a cómo avanza el ángulo. Aquí lo que he completado, ¿no?, es apenas un semiperiodo, porque la función, a partir de pi, cambia su comportamiento, ¿no?, a valores, según verán ustedes en su tabla, a valores negativos. Es decir, si yo paso de 180, si me paso de 180, tendré que pasarme a 210. Y el f de 210, ¿no es cierto?, de acuerdo a cómo estoy haciendo las equivalencias o lo que viene aquí en una columna de radianes, ¿no es cierto?, el siguiente será 210 sobre 180. Como se eliminan estos, de aquí puedo sacar la tercera de 21, que sería 7, y la tercera de 18, que sería 6. Es decir, me paso a 7/6 de pi en 210 grados, y el seno de 7/6 de pi de nuevo empezará a subir de la misma forma en la que creció aquí. Pero
los valores de seno, cuando se pasa en el círculo trigonométrico, ¿no es cierto? Cuando se pasa de 180, empiezan a ser valores negativos. Eso habíamos visto en el círculo trigonométrico. Acuérdense, si es que yo tengo valores, ¿no?, que están o que puedo proyectar aquí, los valores de seno son positivos. ¿Qué sé yo? 120, 150. Los valores de seno son positivos. Pero cuando se pasa acá, por ejemplo, a 210, el valor de seno ya se proyecta en la parte de abajo. Y al proyectarse en la parte de abajo, estos valores empiezan a crecer, pero de forma negativa. Es decir, según visto, esto empieza más bien a decrecer. El siguiente valor sería, ¿no es cierto?, crece, pero de forma negativa, es decir, baja a un medio. Si baja a un medio, ¿no es cierto?, entonces este valor de aquí en el siguiente, estoy dividiendo este en aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. Este de aquí sería la mitad, ¿cierto? Si me paso, estaría en los, a ver, 3/4, para sacar, ¿no? El siguiente sería 270, sería, ¿no es cierto? Para 180 sería la novena, podría sacar, ¿no? La novena de 27 sería 3 y la novena de esto sería 2. Es decir, en 270 grados, cuando esté en 3 medios de pi, ¿no es cierto?, tendré valores intermedios. Por ejemplo, cuando vaya a 225, ese también sería interesante, ¿no es cierto? De 270 a 210, tendré un 225 sobre 180. De este creo que podría sacar la 25ª. No, mucho. 180 dividido por 5, 36. A ver. Si saco la quinta, puedo hacer este 36. Si saco la quinta, podría hacerle 45 y ahí sí podré sacar una... A ver. La tercera sería 15, la tercera sería 12. Todavía puedo sacar, ¿no es cierto?, la tercera. Podría sacar la sexta directa, ¿no? La tercera 5. La tercera cuarto. Será el 5/4 de pi. El siguiente sería f de 5/4 de pi, ¿no?, que sería el seno de 5/4 de pi, ¿no?, lo que me da el valor de raíz de 2 sobre 2, negativo. Entonces, fíjense cómo va bajando, ¿no? El siguiente ángulo a 210 se hace 0,5. Y el otro, que es 5/4 de pi, baja, ¿no?, a un valor que estará aquí más o menos en 0,7. Como ven, aquí tengo dificultades por el hecho de estar usando este tipo de hoja. Por lo tanto, esta tarea ustedes la van a tener que hacer en papel milimetrado. Ya les daré la tarea y les daré la explicación. Pero, como irán viendo, pues, este desarrollo de aquí tiene que ser bastante preciso, ¿no? Se hace sumamente preciso la primera vez que se hace para comprender. Luego ya se puede ir proyectando aquí para uno recordar, ¿no? Simplemente construir esa destreza, ¿no? Desarrollar esa destreza de poder hacer este desarrollo y poder hacer de forma exacta esta gráfica la primera vez. A ver, 5/4 de pi, ya estaría el siguiente, ¿cierto? Avanzaría hacia los 240.
¿no es cierto? Sobre 180, que este ya son más sencillos, ¿no es cierto? Podría sacar la sexta directamente, ¿no es cierto? Para que sea 4. Y la sexta para que sea 3, es decir, 4/3 de pi. Va a ir subiendo, ¿no es cierto?, al valor negativo menos, a ver, seno de 4/3 de pi. Va a ir subiendo al valor de menos raíz de 3 sobre 2. Y el de 270, que ya les había dicho, ¿no es cierto? El f de 3/2 de pi. Seno de 3/2 de pi. Va a llegar al valor máximo, pero abajo, ¿no? Es decir, el negativo más bien sería el mínimo, ¿no?, al que puede llegar, que sería en 3/2 de pi, ¿cierto? Pues 3/2 de pi, había elegido este, sería más o menos así. Y a partir de aquí, seguramente a subir. Pero eso tendría que ser verificado acá, ¿no es cierto? Porque el siguiente de 270 sería f de 300 grados. Y los 300 grados habrá que dividir para 180, ¿cierto? En el que les dará, puedo sacar la tercera 10, la tercera 6, ¿no es cierto? Sería 5/3. En este caso estaría en los 5/3 de pi. Seno de 5/3 de pi, ¿cierto? Seguirá ahora esta ruta, ¿no? Siguen siendo valores negativos, porque si me paso de 300, perdón, si me paso de 270 y llego a 300, la proyección de seno, ustedes saben que tendrá valores negativos. Está en la parte de abajo, ¿no?, del eje de las X. Entonces, esos valores son negativos y se regresan por esta vía, ¿no? Menos raíz de 3 sobre 2. Menos raíz de 3 sobre 2. Voy a hacerle así mismo, ¿no? Pongo la mitad y al lado estos dos. Entonces aquí tendré 0,8666, pero negativo. A ver. Más o menos, ¿no? Luego tendré f de 315, ¿no es cierto? Este 315 sería para 180, pueden sacarle la quinta, ¿no? La quinta sería 36. Y acá sería 315 dividido para 5, sería 63. Puedo sacar la tercera, ¿no es cierto? Sería 21. Y aquí sería 12. Pero todavía hay la tercera que sería 7 y la tercera que sería 4. 7/4, ¿no? 7/4 de pi, seno de 7/4 de pi. Sería, yendo en reversa, sería menos raíz de 2 sobre 2. Es decir, si yo tengo este, el siguiente en medio sería 0,707. El f de, el penúltimo, ¿no es cierto? Sería 330 sobre 180. Podría sacar la tercera 11. Y la tercera sería 6, ¿no es cierto? Sería 11/6. Y vamos a ver cómo pueden buscar la forma de llegar a estos ángulos sin mucho esfuerzo, ¿no? La primera vez tienen que transformar, pero en la siguiente ya van a ver que solamente es una forma de ir subiendo en función de pi. Sería seno de 11/6 de pi. 11/6 de pi, según esto, sería menos 1/2. Y la última sería 360. 360 es 2pi, ¿cierto? Porque es 360 para 180, la mitad es 2. Vaya, la 360, la 180.
180 sería 2. F de 2pi sería igual al seno de 2pi. Y según esto, pues volvería a 0. Entonces, el otro está en 0,5 y el último volvería a 0. Acabo de completar lo que se denomina un periodo. Y es todo lo que se necesita para graficar funciones trigonométricas. No es que la función trigonométrica muere allí. Esto se sigue desarrollando al infinito. Y acá se sigue desarrollando al menos infinito. Pero esas ya van a ser conclusiones que voy a sacar en función de lo que he hecho aquí y lo que he sustituido acá. A ver, vamos en orden. Primerito, veamos cómo se desarrolla esto en radianes, ¿no? Porque ya he visto que puedo ir colocando en grados o en radianes, pero estoy prefiriendo el radián. Ustedes me dirán, ¿pero por qué prefiero el radián si en grados es más fácil? En radianes también es fácil. Si ustedes se fijan, ¿no? Van subiendo en cuanto a radianes, ¿no? De una forma progresiva en relación a pi. Si ustedes tienen presente, ¿no? Pi sobre 6, 30 grados, pi sobre 4, 45, pi sobre 3, 60, pi sobre 2, 90. El siguiente de 90, ¿no es cierto?, sería 120. Pero ese 120, si es que ustedes le relacionan, por ejemplo, ¿no?, con el pi sobre 3, verán que simplemente se incrementó una unidad a ese pi sobre 3. Con el pi sobre 4, en el pi sobre 4 se incrementó 2 unidades para el siguiente ángulo, ¿no?, que sería 135 grados. Y para el pi sobre 6 se incrementaron 4 unidades respecto del 1 pi que tenía aquí. 1 pi más 4 sería el 5 pi sobre 6. Entonces, si se fijan, también se incrementa de forma reconocible en radianes, ¿no? Aunque uno hace esto una vez y después se da cuenta que ya en realidad lo puede memorizar también, ¿no? Hasta llegar a pi. Y se lo puede memorizar hasta pi y mantiene eso, ¿no? El siguiente ángulo, ¿no es cierto? El siguiente ángulo, como crece en forma similar a este, es decir, tiene que pasarle a pi, pero un poquito más de pi. El siguiente de pi, de 5 sextos, sería 7 sextos, ¿no? El siguiente es con 4, del 3, ¿no es cierto? Fíjense que del 1 subió al 3 y del 3 sube al 5, 5 cuartos de pi. En pi sobre 3 subió de 1 a 2, ¿no es cierto? Aquí a 3 sobre 3. 3 sobre 3 es 1. Aquí será 4 sobre 3. ¿No? El siguiente, con pi sobre 4, sería 6 cuartos de pi. Solamente que el 6 cuartos de pi no se va a escribir como 6 cuartos de pi, sino como 3 medios de pi. El siguiente con 3, ¿no es cierto? Fíjense, subió de 4, ¿no? Entonces el siguiente con 3 será 5. Con cuartos estaba en 6 cuartos de pi. El siguiente será 7 cuartos de pi. Con sextos, ¿no es cierto? Con sextos, ¿no es cierto? Estaba subiendo cada 2. ¿No es cierto? Estaba subiendo cada 2. Sería 7. El siguiente sería 9. ¿No? 9 sextos. El problema del 9 sextos, ¿no es cierto?, es que puedo sacar la tercera de 9 y la tercera de 6. Pero como era 9, ¿no?, el siguiente de 9, si le sumo 2 será 11. 11 sextos y 2 pi. Si les da dificultades de saber este ángulo de aquí, les queda este mecanismo, ¿no? Lo importante es que puedan relacionar este ángulo con los grados. Es decir,
Si tienen los grados, mediante esta transformación ya tienen los grados. Pero lo importante ya no es solamente saber eso, sino el resultado de la función y ver este desarrollo periódico. ¿Y por qué les digo periódico? Porque si ustedes se fijan, todo aquí ha sido diferente, ¿no? Hasta aquí. La pregunta es, a partir de aquí, ¿qué ocurre? A partir de aquí, la historia se repite. Es decir, esta curva, ¿no es cierto?, volverá a ser de la misma forma, bajará y volverá a ser de la misma forma. Porque el círculo trigonométrico, ¿no es cierto?, a partir de, o después más bien, de dar una vuelta hasta aquí, lo único que le queda es volver a repetir el ciclo de circunferencia. Es decir, si ya llegó a 360, ¿cuál sería el siguiente ángulo? 360 más 30, es decir, 390. Y el valor de seno ya no va a cambiar. 390, ¿no es cierto? Y 360 más 45, 405. Raíz de 2 sobre 2. Y 360 más 60, 420. Proyección aquí. Y 360 más 90. 360 más 90. ¿No es cierto? Esta proyección de 1 sería 450. Y así, todas las proyecciones son las mismas, positivas como negativas. Y cuando dé 720, es decir, cuando ya haya recorrido esto, el siguiente será 720 más 30. 720 más 30, 750. La proyección, la misma. Entonces, en base a haber sacado de una vuelta a este periodo, todos los periodos se repiten. Ahora, supongamos que puedo dar infinidad de vueltas y estas ondas se van a repetir hasta el infinito. Ahora quiero hacer lo contrario. Es decir, voy a suponer que no he dado ni una sola vuelta. Que voy a partir de aquí. Pero en lugar de partir en sentido antihorario, voy a partir en sentido horario. Es decir, voy a graficar desde aquí hasta acá el primer ángulo de menos 30 grados. Grafico hasta aquí menos 30 grados y saco la proyección. El primer ángulo que yo tendré aquí, ¿no? Voy a intentar mantenerle la escala aquí que sea pi, acá que sea menos 2pi. Aquí que sea pi sobre 2, aquí 3 medios de pi. Para que aquí sea el pi sobre 4, negativo. Y aquí va a ser el menos 3 medios, el menos pi sextos. Y aquí el menos pi tercios. Entonces, ¿qué pasa aquí en menos pi sextos? En menos pi sextos, ¿no? Si ustedes le cambian el signo al ángulo, el valor o el resultado es el contrario del de acá. Porque si el ángulo era positivo, me daba una proyección positiva de seno. Pero si el ángulo es negativo, perdón, me va a dar una proyección negativa de seno. Entonces, esto les indica que lo único que tendríamos que hacer a esta tabla que ya está hecha sería cambiar de los signos. Es decir, si voy poniendo negativo a todo lo de acá, tendría que poner negativo a todo lo que es positivo, ¿no? Y si es que me paso de los menos 180 y me voy a menos 210, es decir, todo este ángulo de aquí, la proyección se convierte en positiva. Es decir, menos 210, menos 7 sextos de pi, me va a dar una proyección contraria a la que había acá.
Y si la de acá era negativa, la de acá será positiva. Entonces tendré que irles cambiando de signo a los de acá, a medida que voy hacia los menos 360. Cero, obviamente, da lo mismo que sea positivo o negativo. Cero no tiene signo. Entonces todos los de acá son negativos y todos los de acá son positivos. ¿Eso qué hace? Que lo que antes era arriba, ahora sea acá abajo. Es decir, en pi sobre pi sobre 4, el seno de menos pi sobre 4 será menos 1. Y eso lo pueden ver de dos formas, ¿no? El seno de menos pi dividido para 4, o sobre 4, ¿no? A ver, ¿qué estoy diciendo? En pi sobre 2 sería, ¿no? En menos pi sobre 4 sería menos raíz de 2 sobre 2, correcto. Y en menos pi sobre 2. Menos pi sobre 2 será lo máximo que puede estar abajo, es decir, 1. Vaya, menos 1. Vaya. Es decir, tengo que bajar aquí, ¿no es cierto? Hasta este valor que sería, este de aquí es el menos pi sobre 2. Y aquí conseguiré el menos 1. De tal manera que esta curva pueda desarrollarse en forma similar como se desarrolló acá arriba, pero cambiada. Es decir, esta onda se va a repetir así. Y aquí, en 3 medios de pi negativo, ¿cierto? Va a ocurrir que se va a ir hacia 1, o sea, acá. Va a subir, va a llegar allí y va a bajar. Esta sería la gráfica de la función seno, por los valores que tienen acá. Entonces, ya podrán irse haciendo una idea de cómo deberían dibujar el coseno, ¿no es cierto? Que sería básicamente la misma, solo que los valores parten de 1 y cae hasta pi sobre 2, ¿no? Y se desarrolla con 1, en pi se hace menos 1, ¿no? Y se desarrolla de esta forma, aquí en 2pi. Es decir, se queda un ciclo del seno. De hecho, el coseno, ¿no? es igual que el seno si es que se le adelanta un periodo, es decir, si se le suma pi sobre 2. El seno de pi, ¿no es cierto? O el seno en general, la función seno, si ustedes se fijan, está adelantada respecto del coseno porque la gráfica, como los valores solamente van intercambiados, ¿no? Eso hace que solamente se adelante un ciclo. Es decir, sumando valores de pi puedo convertir el coseno en seno y restando valores de pi puedo convertir el seno en coseno. Fíjense, el seno de pi sobre 2 está acá arriba. Si yo le resto, ¿no es cierto? Si yo le resto pi sobre 2 a eso, obtendré que esto de aquí se vaya hacia acá. Pero bueno, eso ya veremos después. Ahorita simplemente, ¿no? Hago la gráfica y podré ir sacando de aquí la siguiente conclusión. Esta sería la conclusión de haber hecho esta gráfica. Ustedes saben que el f de teta es igual al seno de teta. Por lo tanto, f de menos teta es igual a menos seno de teta. Es decir, con esto de aquí ustedes están probando que la función seno es una función que se denomina impar. Es impar porque lo que está aquí se refleja acá abajo. Impar quiere decir simétrica al origen. Este sería el origen. Si es que este es el origen, ¿no es cierto? Como esta no se repite ni acá abajo ni a la izquierda, sino se repite
esto de aquí, en la parte de acá, es decir, al otro lado en el otro cuadrante, el cuadrante 1 se replica en el 3, ¿no? Que esa simetría se denomina al origen y se establece como una función impar. El coseno, en cambio, ustedes, como pueden ver, se desarrolla aquí y también se desarrolla acá. Es decir, que en el coseno, el f de teta igual coseno de teta. Si yo le cambio por menos teta, el coseno no le debería pasar nada. Es decir, f de menos teta, ¿no es cierto? Coseno de menos teta da lo mismo que coseno de teta. Como si yo cambio este por un negativo y me da lo mismo, a esto se le denomina par. ¿Y qué es una función par? Una función par es una función que es simétrica al eje Y. Es decir, lo que dibujo aquí se refleja el eje Y como un espejo. Simétrica, ¿no? Al eje Y. Esas dos situaciones se dan aquí. No hay simetría al eje X en funciones periódicas o trigonométricas, ¿no? Eso ya se estudiará en funciones algebraicas, eso podrán ver ustedes en álgebra. Pero por lo menos en trigonometría solamente hay funciones pares e impares. En este caso, seno es impar y coseno es par. Entonces, quedaría claro cómo hacer seno. Bueno, de hecho ya se ha hecho. Quedaría explicado cómo hacer coseno. Y a continuación explicaré cómo hacer la tangente, ¿no? Para que ustedes puedan hacer las que quedarían. ¿Cómo sería f de teta igual tangente? La tangente tiene condiciones de secante y cosecante. Por lo tanto, hecha la tangente, ya no sería tan difícil hacer las otras dos. Entonces, ¿qué hago? Cojo los valores, ¿no es cierto?, de la tabla y voy colocando. Como son varios, les voy a pedir que me ayuden con los valores por lo menos hasta 90, ¿no? Y en base de eso, pues, ya sacaré conclusiones y les mostraré la gráfica para que ustedes ya la hagan. Más específicamente la cotangente. F de teta, pues, ya lo hice, ¿no? Entonces sería f de 0 igual a la tangente de 0. Como tangente de 0 es, tangente no es más que seno sobre coseno, ustedes no le van a dejar de pensar así a la tangente, si no se van a confundir, ¿no? Seno de 0 sobre coseno de 0, ¿no es cierto? Solo aquí voy a hacer esto. Abajo puede ser cualquier valor. Si es que el de arriba es 0, ya no importa lo que valga abajo, 0 sobre lo que sea es 0. Entonces ya sé que el seno de 0 grados es 0. Entonces el f de pi sobre 6 sería el interesante, ¿cierto? Sería tangente de pi sobre 6. Ya, no sé si uno de ustedes puede revisar su tabla y me da el valor. Raíz de 30 3 grados. sobre 3. ¿Perdón? Raíz de 3 sobre 3. Raíz de 3 sobre 3. No, raíz de 3 sobre 3. Si es que ustedes necesitan un valor, capaz que aquí sí. Referente en decimal, ¿no es cierto? Esto era 0,577. F de pi sobre 4 es tangente de pi sobre 4 o 45 grados, y como los dos valen lo mismo, el resultado es 1. Ese no es difícil. Y el f de pi sobre 3 es 60 grados. ¿Cuánto les da la tangente de pi sobre 3? Raíz de 3. Raíz de 3. Entonces, ese raíz de 3 es como dar la vuelta a este nada más, ¿cierto? Y como necesitan la referencia numérica, raíz de 3. 1,73. Fue pasando del 1.
Y ahora, ¿no?, van a tener f de pi sobre 2. El f de pi sobre 2 es tangente de pi sobre 2. Y cuando ponen en la calculadora les da error matemático. ¿Cómo voy a interpretar ese error matemático, ¿no? Tangente de pi sobre, voy a ponerle así, 2. Ese error matemático, ¿cómo le procesamos nosotros? Le pusimos infinito. Esto ya tenía abiertas intenciones de hacer la gráfica, de representarlo en la gráfica. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Si yo tengo un valor de pi sobre 2 y tengo valores intermedios, pi sobre 4, ¿no es cierto? Tengo un valor intermedio, pi sobre 6 y otro valor, pi sobre 3, y este pi sobre 2 ha sido infinito, ese infinito lo voy a representar con una recta paralela al eje Y. Porque si ustedes se fijan, este de aquí ha crecido de la siguiente forma. Ha venido subiendo, ¿no es cierto? A ver, aquí voy a poner el 1, aquí voy a poner el 2. Que sea 3 y al final sea infinito. Con 0 es 0, con pi sobre 6 subió a 0,57, es decir, se quedó medio, un poquito más de la mitad del 1. Con tangente de pi sobre 2 se hizo 1, de pi sobre 4 se hizo 1. Es decir, le costaba crecer. Pero en pi sobre 3 ya se fue a 1,73, es decir, subió acá. Y en pi sobre 2 se hizo infinito. ¿Cómo represento ese infinito? Así. Una línea pegada a esta recta, a la que le voy a denominar asíntota, ¿no? Podría decir recta paralela al eje Y en el punto pi sobre 2, ¿no? Asíntota en pi sobre 2. Más específicamente, ¿no? Esta asíntota, al ser paralela al eje Y, es una asíntota que se denomina asíntota vertical. Entonces, si yo tengo que unir esto, pasando por estos puntos con esto, esta sería la curva que tendría que dibujar aproximadamente. Ahora, cuando vean ustedes la tabla, se van a dar cuenta que pasa algo similar a lo que pasó con seno. ¿Por qué? Porque el seno, ¿no es cierto? Si ustedes ponen aquí tangente de menos teta, eso va a ser igual al seno de menos teta sobre el coseno de menos teta. Entonces la tangente de menos teta va a hacer que seno de menos teta sea menos seno de teta, porque seno es impar. Mientras que el coseno de menos teta es par, es decir, no cambia, sigue siendo coseno de teta. Como este se hizo negativo, tangente de menos teta es menos tangente de teta. Menos tangente de teta es, ¿no es cierto?, menos seno de teta sobre coseno de teta. Por lo tanto, f de menos teta igual a la tangente de menos teta es igual a menos tangente de teta. ¿Qué quiere decir? Que esta función, f de teta, ¿no es cierto?, f de teta igual a tangente de teta, hace que f de menos teta sea igual a menos tangente de teta. También sea impar. Ya tenemos dos funciones impares. Como es impar, entonces lo que dibujé aquí, lo mismo voy a tener que dibujar acá. ¿No es cierto? Como visto en un espejo, así acá. Es decir, tendré que poner el menos pi sobre 2. Trazar esta recta tal cual, como una asíntota, y que esta se desarrolle, ¿no es cierto?, de la misma forma, pero hacia acá, ¿sí?
Fíjense que el periodo de seno era de 0 a 2pi. Este es el periodo, ¿no? Seno. Mientras que el periodo de tangente, como se da, toda su gráfica se da de menos pi sobre 2pi, ¿cierto? Se daría de menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2. Esto de aquí cubre apenas un pi. Es decir, mientras el periodo de seno es 2pi, el periodo de tangente es apenas pi. Este de aquí sería el periodo tangente. ¿Y qué saco sabiendo el periodo? Muchísimo, porque simplemente es cuestión de volver a poner lo mismo. De pi sobre 2, como el periodo es solamente pi, tendría que sumarle pi a pi sobre 2, llegaría apenas a 3 medios de pi. En 3 medios de pi, justo a la mitad. Entre pi sobre 2 y 3 medios de pi está pi. ¿Qué es lo importante de saber? Es de que esto de aquí, tal como está aquí, como son periódicas, todas las trigonométricas son periódicas, vuelve a repetir exactamente el mismo periodo. Y acá hace lo mismo, menos 3 medios de pi. En el punto medio, en menos pi, vuelve a cruzarse y a repetir periodo. De esa manera se grafican las funciones trigonométricas. ¿Qué quedaría pendiente? Quedaría pendiente la tarea 3. Graficar en papel, milimetrar, ¿no? De hojas A4, ¿no? Primero, f de teta igual coseno de teta. Segundo, f de teta igual cotangente de teta. Tercero, f de teta, ¿no? Igual secante de teta. Y el cuarto sería f de teta igual cosecante de teta. Esta ya les di la explicación de cómo sería. La cotangente lo único que va a hacer es cambiar la señal, ¿no? O sea, es igual que esta. Con esos conocimientos ya pueden intentar hacer esto. Esto sería lo clave, ¿no? Si pueden hacer esto es porque comprendían. Pero tienen que hacer estos dos de inicio para que tengan la práctica suficiente. Eso, chicos. No sé si tienen alguna pregunta.